Saludos, bienvenidos a un video más de sistemas neurodifusos y en esta ocasión vamos a presentar un método de optimización conocido como el método del descenso del gradiente. Este es un método numérico para optimizar funciones parecidas a las que tenemos aquí. Es decir, este método puede ser utilizado para funciones más generales. Este es un caso muy sencillo, lo voy a explicar para dos variables, pero lo podemos aplicar para cuando el dominio de las funciones es más amplio, tiene más dimensiones. Bueno, lo primero que vamos a notar aquí es que tenemos esta función y es igual a una función de x1, x2. Esto es lo que se conoce como campo escalar en matemáticas. Es un campo escalar porque asocia a cada punto en el plano. A cada punto en el plano le asocia, aquí tenemos, ¿verdad?, un punto de coordenadas x1, x2. Le asocia una altura que está precisamente sobre la gráfica de la función. En este caso, esta montañita verde que tenemos en esta gráfica. Entonces, la altura es y, efectivamente. Entonces, este tipo de funciones, campo escalar, en este caso, pues tendríamos f. Vamos a ponerle aquí subíndice 1 ahorita, porque vamos a hablar de una f2, o sea, una diferente, de x1, x2, en el dibujo de abajo en unos momentos. Bueno, aquí, esta función, como vemos en el dibujo, asocia a un punto del plano. El plano x1, x2 pues es R2. Le asocia un valor en los números reales, es decir, un valor sobre el tercer eje. Entonces, a esto se le conoce como campo escalar y pues estamos interesados en encontrar el máximo de esta función. Entonces hay funciones como la que tenemos aquí en la parte superior izquierda, que son suficientemente bien portadas y solo tienen un punto máximo, que sería pues la cima, sería el punto que está aquí. Sin embargo, hay otro tipo de funciones que, a pesar de que sean continuas y diferenciables, suaves, pues tienen más de un máximo. Por ejemplo, aquí tenemos dos máximos. Y entonces este método va a tener problemas para encontrar el máximo global, es decir, el valor máximo de la función, y puede converger solo al máximo local, dependiendo de ciertas condiciones que vamos a ver al rato, en unos momentos más. Entonces es un método que pues sí funciona, pero va a encontrar máximos locales, no va a encontrar los máximos globales en general. Entonces, y bueno, estamos asumiendo que estas funciones no tienen fronteras raras, no tienen discontinuidades, una serie de cosas. Entonces, pues, primero que nada hay que observar que este método del descenso del gradiente es un método numérico. Y como todos los métodos numéricos, pues va a resultar ser recursivo. Bien, entonces, ¿en qué consiste? Bueno, nosotros podemos sin duda encontrar curvas sobre el plano, de tal manera que todos los valores que están sobre esas curvas, por ejemplo, una curva por aquí a lo mejor, todos los puntos x1, x2 que tenemos en el plano les corresponda una altura constante sobre la gráfica de f de xy. Entonces aquí vamos a dibujar el correspondiente en contorno. Recordar que esto seguiría pues por la parte de atrás de esta montaña que no podemos ver,
pero ahí la altura sería constante, o sea, y sería constante. ¿Qué constante? Bueno, eso depende. Si es más alta, pues quedaría en un lugar más alto y sería una correspondiente curva, pues en este caso más interna. Y si la constante de altura que queremos fuera más pequeña, entonces la curva queda en algún otro lugar. Bien, ese es el concepto de los conjuntos de nivel, y pues lo definimos de la siguiente forma. O sea, el conjunto de nivel o las curvas de nivel, aquí como estamos hablando solo de 3 dimensiones, x1, x2, y, el dominio es de 2 dimensiones, entonces pues son curvas de nivel. Entonces las curvas de nivel son conjuntos, vamos a llamarle sigma, vamos a ponerle esa letra, son sigma tales que son todos los puntos x1, x2 tales que la función, en este caso f1 de x1, x2 sea igual a una constante. Entonces las curvas de nivel tienen esa característica, y pues ya depende de qué constante estemos hablando aquí. Desde luego esa constante pues es la altura, que puede ser mayor o puede ser menor dependiendo del número que seleccionemos. Entonces mientras nosotros evaluemos en esta curva nuestra función, nuestro campo escalar, pues vamos a obtener valores de altura constante. Bien, entonces bueno, ¿qué más conocemos? Pues también conocemos que nosotros podemos obtener un campo vectorial a partir de esta función llamado el campo gradiente. Entonces vamos aquí a poner el campo gradiente. Y el campo gradiente pues ya es un campo vectorial en este caso. Lo vamos a obtener a partir del campo escalar. Le ponemos el símbolo nabla f, función de x1, x2, pero está dado por sus derivadas parciales. Entonces es la derivada de f1 respecto a x1, la derivada de f1 respecto a x2. Y ya sea que nosotros lo queramos trabajar como columna o como fila, a mí en particular se me hace más práctico trabajar esto como un vector columna. Entonces lo que estamos viendo es que este campo gradiente en efecto es un campo vectorial porque el dominio sigue siendo R2, pero el contradominio es ahora un vector en 2 dimensiones, es decir, este vector nuevo que se forma pues desde luego tiene 2 dimensiones. Entonces a cada punto en el plano R de x1, x2 le asociamos ahora un vector en alguna dirección. Entonces tenemos ante nosotros un campo vectorial. Ok, entonces bueno, vamos a ver que por ejemplo este tipo de funciones, vamos a mencionar, donde tenemos solo un máximo, son convexas de forma global. Estas son con las que más nos gusta trabajar. Entonces son funciones convexas o podrían ser cóncavas dependiendo de en qué sentido se mire la curvatura, pero se conocen como funciones
convexas. Este tipo de función que tenemos aquí abajo no siempre es convexa, tiene convexidad, pero local. Es decir, si nosotros solo trabajamos alrededor de esta pues de esta cresta, pues sí vamos a tener una función convexa. Lo mismo si trabajamos en esta región. Pero si nosotros trabajamos en una región más general, por ejemplo toda la región que tenemos dibujada, pues es obvio que tenemos cambios en la curvatura. Entonces en una parte sería convexa y en otra cóncava y luego otra vez convexa. Bien, entonces estas son convexas pero localmente. Bien, sin embargo también nosotros queremos encontrar el máximo de este tipo de funciones por medio de este método numérico, y para funciones que son convexas estrictamente, esa convergencia de este método que vamos a describir a continuación pues está casi garantizada. Sin embargo aquí vamos a descubrir que pues la convergencia al máximo global no siempre está garantizada. Bien, entonces aquí tenemos esta situación, pero ¿cómo se relaciona el campo gradiente con las curvas de nivel en un campo escalar? Bueno, para responder esa pregunta vamos a recordar el concepto de derivada total, y también vamos a recordar qué pasa si nosotros parametrizamos esta curva de nivel, las parametrizamos de cierta forma, de tal manera que ahora nos quede como lo que se conoce como una trayectoria. Entonces aquí pues vamos a asociarle una variable t a esta curva de nivel, y vamos a ver ahorita a qué nos referimos. Bien, seguramente han visto, todo mundo hemos visto mapas topográficos de pues las regiones geográficas, a lo mejor el plano de la zona en la que vivimos, a lo mejor en alguna otra circunstancia, y entonces nos damos cuenta que estos planos pues no pueden representar montañas en la tercera dimensión porque son mapas, es decir, están restringidos a un dibujo como el que tenemos aquí, pensando que este es un mapa, y vamos a pensar que, por ejemplo, esta que tenemos aquí, F2, pues es una montaña con dos cúspides. Entonces vamos a imaginarla, vamos a representar sus curvas de nivel, y sin duda hemos visto algo como esto alguna vez en los mapas. Esto es bien conocido para los topógrafos, por ejemplo. Entonces vamos a representar esas diferentes curvas de nivel, y vamos a pensar que esta que estoy dibujando representa el pico más alto, el máximo más alto, y el máximo local que tenemos a la derecha queda representado pues por una figura, digamos, parecida. Entonces aquí vamos a pensar que nos queda de esta forma. No necesariamente tienen que ser regiones elípticas, eso pues ya depende de la geometría y de la figura de la que estemos hablando. Y aquí pues definitivamente en esta sección pues va a haber ciertas curvas de nivel que ya no están cerradas. También es eso, no tienen por qué estar cerradas, y entonces aquí veríamos curvas de nivel más o menos así, y pues en esta región veríamos curvas de nivel más de este estilo. Entonces bien, sin embargo, para lo que queremos ilustrar pues esto es más que suficiente.
Entonces se ve, vamos a pensar que este es efectivamente el dibujo. Entonces estas son las curvas de nivel. Bien, esta variable del tiempo, si nosotros elegimos alguna curva de nivel con cierta constante, podemos empezar en este punto y ahí asignamos que t sea igual a 0 y después la vamos a recorrer en alguna dirección. No es importante si la recorremos hacia la derecha o hacia la izquierda, para esta discusión no es importante, pero lo que sí es importante es que conforme t avanza, nosotros vamos a empezar a recorrer esta curva. Entonces generalmente se parametriza de tal manera que cuando regresemos a este punto, pues t sea igual a 1. Entonces t avanza, digamos, del intervalo de 0 a 1 para volver al mismo lugar de donde partió. Pero puede ser que no, puede ser que empiece en 0 y pues termine en algún otro valor. Eso en esta discusión no es trascendente. Pero podemos hacer lo mismo con todas las curvas de nivel. Es decir, que cada curva de nivel va a tener un parámetro donde iniciamos, t igual a 0, y la vamos a recorrer en cierto sentido. Entonces, eso es lo que ahorita nos importa. Entonces, para decir esto en símbolos, pues lo que estamos diciendo, o sea, fíjense que estas trayectorias que se están dibujando aquí, o sea, las propias curvas de nivel, pero con el desplazamiento que estamos asociando a la variable t, pues son las funciones llamadas sigma de t, nuestras trayectorias. Entonces, dicho de otra forma, la altura de esta función y es igual a f, digamos en este caso f2, porque estamos hablando de este dibujo, f2 pero evaluado en alguna sigma de t. Pero como sigma de t tiene esta definición donde f1 o f2, la que sea, de x, de x1, x2 es igual a una constante, pues y tiene una altura constante. Eso es lo que queremos decir con el conjunto de nivel. Muy bien, entonces si nosotros calculamos la derivada total de y, ¿qué es lo que vamos a obtener? Si nosotros recordamos, para calcular esta derivada, pues tenemos que sacar el gradiente de f, pero tenemos que aplicar la regla de la cadena, porque aquí tenemos una función, es decir, sigma, vamos a ponerlo así, sigma es una trayectoria. ¿Cierto? Y sigma es una función de t. O sea, tomamos estos valores, mapeamos la variable t, que es de 0 a 1, el intervalo cerrado de 0 a 1 de los números reales, y esto nos da como resultado puntos x1, x2, tales que, en este caso f2, sea igual a una constante. Entonces, nosotros tenemos aquí una dependencia de la variable t. Vamos a escoger otro color para indicarlo mejor. Aquí tenemos una dependencia de la variable t, pero la función f depende de estas dos variables originalmente. Entonces, pues desde luego tenemos que aplicar la regla de la cadena. Y entonces, ¿cómo nos queda esta derivada? Bueno, por otro lado, si nosotros derivamos respecto a t la función sigma, ¿qué obtenemos? ¿Cuál sería la derivada de sigma de t respecto a t? Esta vez pues es una derivada total, desde luego. Nos íbamos a encontrar con que pues también resulta, si nos damos cuenta, es muy similar a esta situación.
tenemos, solo que es al revés. Ahora vamos de R a R2 en sigma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues vamos a encontrarnos con dos componentes. Vamos a pensar que sigma de t sea una función de desplazamiento, una función de la posición, mientras que de hecho lo es, y vamos a asociar a t como si fuera el tiempo, y entonces esta derivada pues se convierte en la velocidad. Entonces el vector que aquí va a resultar es un vector velocidad. Vamos a ponerlo así. Sería aquí nosotros tenemos alguna trayectoria. Simple y sencillamente vamos a llamarle sigma prima de t. Y pues si pensamos en ese vector como una velocidad, pues nos daríamos cuenta que es tangente a la trayectoria. Es decir, este sigma prima de t en algún instante mayor que 0. Aquí un vector tangente, sigma prima de t, pero en algún instante superior a este de aquí. Y aquí tendríamos el vector tangente sería sigma prima, pero evaluada en 0 o en 1, si es que hacemos esta asignación, y así sucesivamente. Pero si nos damos cuenta, este vector es perpendicular a la trayectoria. La velocidad siempre es perpendicular a la trayectoria, entonces es lo que tenemos aquí. Muy bien. Entonces la derivada de esta función pues es el gradiente, está compuesto del gradiente de la función por la derivada de la función que está adentro. O sea, aplicamos la regla de la cadena y ambos son vectores. Entonces aquí pues nos queda en forma del producto punto, aquí nos queda sigma prima de t. Pero la derivada de una constante, aquí hay que recordar que esta derivada que quisimos calcular aquí pues es en función del tiempo. Entonces pues lo que estábamos calculando era la derivada de y respecto al tiempo. Acuérdense, y es la altura de la función de 2 dimensiones en el dominio, pero la derivada de una constante pues es 0. Entonces, ¿qué resulta? Pues lo que resulta es que el vector gradiente y la velocidad son perpendiculares. Bueno, aquí realmente esta no es la que es perpendicular, o sea, sí, más bien es tangente. Aquí es tangente, como lo estamos dibujando. Aquí el dibujo nos dice que no son perpendiculares, o sea, la trayectoria y la velocidad son tangentes. Y entonces la velocidad está alineada en todo momento con su trayectoria. Pero el vector de gradiente, esto sí es ortogonal, porque pues tenemos un vector en producto punto con otro vector y nos da 0. Y estos vectores pues no siempre son 0. Entonces pues lo que aquí concluimos es que el vector gradiente es perpendicular con sigma prima de t. Y como sigma prima de t es tangente a la trayectoria, tangente a la trayectoria. Entonces, pues resulta por extensión que el gradiente es perpendicular con la curva de nivel. Entonces la trayectoria es la curva de nivel, el gradiente es perpendicular a las tangentes de esta curva. Entonces, si observamos aquí en el dibujo, pues el gradiente está formando 90 grados siempre y en todo momento con dos vectores tangentes que son sigma prima. Entonces aquí tenemos situaciones de esta forma. Además hay que recordar que las derivadas
siempre apuntan en la dirección de máximo crecimiento. Aquí estamos viendo una demostración gráfica de una ilustración gráfica de este hecho. Entonces el gradiente, por eso nosotros sabemos que apunta hacia el máximo, porque pues podríamos haber pensado que podría apuntar al revés, también formaría 90 grados, pero aquí apunta en la dirección contraria al máximo. Entonces nosotros mejor, o sea, nosotros sabemos que los gradientes pues son más positivos, sus componentes, sus derivadas parciales son más positivas siempre que crezca más rápido la función en esa dirección, y entonces pues por lo tanto apuntan hacia el máximo. Entonces ok, todo esto fue para decir que pues el campo gradiente es perpendicular a las trayectorias que forman las curvas de nivel y que tienden a apuntar hacia el máximo. Por supuesto, no siempre. ¿Qué pasaría aquí? Si nosotros empezamos a caminar esta montaña y queremos caminar, digamos, a partir de aquí, pensemos que ese punto es como por aquí, pues depende, ¿verdad? Si nosotros seguimos la dirección del gradiente, en un momento dado, pues podríamos darnos cuenta que si empezamos un poquito a la derecha, las líneas perpendiculares van a tender a llevarme al máximo que no es global, ¿no? O sea, me van a llevar a este punto. Sin embargo, si yo empiezo a caminar aquí un poco a la izquierda, las líneas tangentes, voy siguiendo las perpendiculares, a las curvas de nivel, me van a tender a llevar hacia el máximo global al que estoy buscando. Entonces, no siempre este método me va a garantizar que yo llegue al máximo global, al máximo mayor, al máximo máximo, valga la redundancia. Entonces puedo llegar a un máximo local que no es para nada el mayor. Y además también hay puntos como aquí, ¿verdad? Por aquí hay un punto que es un punto silla. Si se dan cuenta, esto parece como una silla de montar, en el que pues es evidente que puedo llegar a ese punto y de ahí converjo hacia el valor que yo quiero, o diverjo, ¿verdad? Y me voy al valor pues que no es el óptimo en general. Entonces pues este método no es infalible. Otra cosa que puede pasar es que ahorita lo vemos, que yo dé pasos muy grandes. Entonces voy a usar este dibujo aquí para ilustrar ese hecho. Pero vamos a decir en qué consiste la idea. Pues la idea es que consigamos un par de puntos iniciales. Por ejemplo, el punto x1, aquí el 0 no es un exponente, es un superíndice que nos indica que es el inicial, y nos consigamos un punto inicial x2 de 0, y luego evaluemos el gradiente como si fuera nuestra brújula. Nos dice en qué dirección caminemos, nosotros damos un paso determinado y quedamos puestos en otro punto. En este mismo punto vuelvo a sacar el gradiente, la brújula, y así me voy siguiendo el gradiente hasta llegar al máximo. Puede ser que no llegue directamente, que vaya a estar dando vueltas un rato, pero eventualmente quedo muy cerca. Pero entonces voy caminando paso a paso. Entonces este otro punto pues sería x1 superíndice 1, x2 superíndice 1, y así sucesivamente. Voy obteniendo una serie de puntos, x1 superíndice 2, x2 superíndice 2, y va a llegar un momento en el que llego al enésimo en general. Entonces, ¿cómo obtener esas expresiones? Bueno, y en eso radica este método. Si yo quiero ir al máximo, entonces para encontrar máximos
¿qué tengo que hacer? Pues tengo que calcular el siguiente punto, o sea, sería x1, x2, k más 1, k más 1, y sería igual al valor anterior, x1k, x2k, más un tamaño de paso, digamos alfa, en la dirección del gradiente. Recordemos cuál es nuestro gradiente, aquí lo tenemos. Entonces, por supuesto, expresado para la función número 2. Entonces, evaluamos el gradiente. En los valores. ¿En qué valores? Pues en los que estoy puesto. En los que estamos puestos sería x1 de k, x2 de k. Aquí también x1 késimo, x2 késimo. Cerramos paréntesis y cerramos el paréntesis cuadrado. Entonces, este valor es importante. Vamos a llamarle tamaño de paso. Tamaño de paso en dirección del gradiente. Vamos en la dirección del gradiente. Pero entonces, ¿de dónde viene el nombre de descenso? Bueno, resulta que para encontrar máximos, este método pues es de ascenso. Así que para encontrar mínimos, pues tengo que hacer el procedimiento contrario. Tengo que irme al revés. Entonces, en vez de irme en la dirección del gradiente, ahora me voy al revés. Hacia donde el gradiente apunte a, pues yo me voy al sentido contrario. ¿Por qué? Porque no quiero llegar al máximo, sino quiero llegar al mínimo. Vamos a imaginar que en esta montaña, por acá haya un lago, y por supuesto el lago tiene un fondo. Entonces, si mi gradiente me dice que tengo que ir hacia allá para llegar al mínimo, al máximo, perdón, ¿yo qué hago? Pues me voy al revés. Y luego me posiciono sobre otra curva de nivel donde mi gradiente me dice que tengo que ir en esta dirección para llegar al máximo, pues yo me voy al revés. Y así sucesivamente hasta que lleguemos al fondo del lago. Bueno, entonces, pues vamos a plantear el método de descenso del gradiente, y la única diferencia es que aquí pues va a ser un menos, como ya se lo están imaginando, siempre y cuando alfa pues sea mayor que 0. Fíjense que si alfa es igual a 0, pues entonces no pasa nada. El siguiente punto es igual al anterior, porque pues multiplicamos el término de actualización por 0. Muy bien, entonces voy a borrar estos dibujos. Ya sirvieron a su propósito. Ya sabemos que no siempre voy a llegar al máximo que quiero. Puedo llegar a un máximo que no sea el máximo, valga la expresión, o puedo llegar a un mínimo en el caso del método de descenso que no sea el mínimo más pequeño, que no sea el mínimo mínimo, sea un mínimo local solamente. Entonces, así como tenemos el método de descenso del gradiente, de ascenso, para encontrar máximos, pues vamos a encontrar ahora mínimos. Entonces, ahora sí le llamamos método de descenso del gradiente, y este me sirve para encontrar mínimos. Y por eso se le llama descenso del gradiente. Así que nos vamos en sentido contrario de la dirección del gradiente. Si alfa es un número real positivo, entonces lo único que va a cambiar es el signo, de tal manera que el siguiente punto es igual al anterior, aquí lo tenemos, pero ahora me voy en sentido contrario.
Bueno, ya no vamos a hablar de f2 o f1, es una f en general. Es una función. En este caso de 2 variables, pero puede ser aplicado a un caso de n variables en el dominio. Entonces la condición es que sea un campo escalar, que tenga un campo gradiente. Entonces aquí evaluamos en este caso en x1 de k, x2, k, aquí en x1 késimo, x2 késimo respecto a x2. Y ahora sí, estamos en el sentido contrario del gradiente. Entonces nos vamos hacia el mínimo. Vamos a imaginarnos, y aquí lo voy a dibujar a mano alzada, así que pues disculpen ustedes si queda feo el dibujo. Entonces, seguramente conocemos estas figuras. Las hemos visto alguna vez en alguna clase de cálculo vectorial, que se llaman paraboloides. De sección circular, vamos a pensar. Entonces, si tenemos estos ejes y, x1 y x2, y es igual a x1 cuadrado más x2 al cuadrado. Es una función cuadrática. Por supuesto, aquí el origen, me falló un poco el dibujo, aquí el origen está exactamente en el vértice de este paraboloide. Ok, si nosotros trazamos las curvas de nivel, es decir, si exigimos que y sean constantes, pues nos damos cuenta que nos queda que x1 al cuadrado más x2 al cuadrado son constantes. Entonces son círculos, estos son círculos de radio raíz de esa constante. Por supuesto, estas constantes tienen que ser positivas porque pues este paraboloide no tiene alturas negativas, todas las alturas son positivas. En el momento que seleccionamos aquí una constante negativa, pues nos van a dar números imaginarios. Entonces vamos a mantenernos en lo real. Bueno, entonces estos son círculos y son círculos concéntricos, es decir, están centrados en el cero. Si dibujamos las curvas de nivel desde arriba, nos vamos a dar cuenta que estas curvas de nivel en efecto son círculos concéntricos. Entonces vamos a hacerlo rápido. Y el único mínimo que tenemos, fíjense, el mínimo es único. El mínimo queda en el punto 0,0. Es decir, en este problema nosotros ya sabemos cuál es la respuesta. ¿Por qué le quiero aplicar el método de gradiente? Porque precisamente ya sabemos cuál es la respuesta. Entonces, ahí vamos a tener, vamos a pensar, yo creo que ya con estas son suficientes curvas de nivel. Estas serían las curvas de nivel de esta función que tenemos aquí. Entonces este sería el eje x2, lo estamos viendo desde arriba, y este sería el eje x1. Son círculos de radio raíz de estas constantes, dependiendo qué constante sea. A mayor constante, por ejemplo aquí si la constante es C2 y esta es C1, pues C2 es mayor que C1. Entonces pues nos da diferente círculo cada vez con mayor radio. Bueno, vamos a aplicar el método de descenso de gradiente. Nosotros sabemos que si calculamos el gradiente de esta función, aquí lo voy a escribir, gradiente de y, pues nos queda la derivada parcial de y respecto a x1, la derivada parcial de y respecto a x2, y con eso formamos un vector. Bien, la derivada parcial de y respecto a x1, pues desde luego es solo 2x1. La derivada parcial de y respecto a x2,
es solo 2x2. Entonces, pues si nos damos cuenta, este vector gradiente, ya dijimos que es perpendicular, pero pues se mueve siempre hacia afuera. Imaginemos ahora que los números de los que estamos hablando son, no sé, pensemos que aquí es la unidad, es decir, este es de radio 1, que este fuera de radio 2, que este de aquí fuera de radio 3. Si nosotros evaluamos el gradiente en esos puntos, pues al evaluarlo aquí, ¿qué punto es? Este, vamos a ponerle una indicación, este de aquí es el punto 1,0. Si evaluamos nuestro gradiente en el punto 1,0, nos toca el vector 2,0. Entonces, el vector que tenemos asociado aquí, lo voy a escribir en color rojo, pues llega hasta 2 unidades, nos lanza muy lejos en la dirección de máximo crecimiento, por supuesto es radialmente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues nos tenemos que ir al revés. Pero si nosotros decimos que alfa es igual a 1, lo que está pasando es que de aquí me voy a ir hasta este punto. Y luego, ¿cuál es este punto? Pues ese es el punto menos 1,0. Y en ese punto, el gradiente, ¿cuánto vale? Pues lo evaluamos aquí. Y nos damos cuenta que es el vector menos 2,0. Entonces, este vector resultante apunta hacia este lado, pero pues dijimos que tenemos que hacer lo contrario, y entonces me regresa, mide una longitud 2, pero pues menos por menos es más, apunta hacia la derecha y me regresa al punto 1,0, y ahí me la paso pues eternamente. Ahí lo vuelvo a evaluar y entonces me regresa. Peor aún, ¿qué tal si alfa es mayor que 1? Bueno, pues entonces lo que va a pasar es que cuando yo me vaya al revés, no solo voy a caminar 2 pasos hacia la izquierda en la dirección contraria del gradiente, sino que voy a caminar más, por ejemplo 3 pasos o qué tal 4. Me voy a ir 3 pasos hacia acá y aquí pues va a ser un vector todavía más grande, el vector resultante, y me voy a ir todavía más lejos. Entonces lo que voy a estar haciendo es, sí, voy a ir en la dirección del mínimo cada vez, pero doy pasos tan grandes que cada vez quedo más lejos. Y entonces el método se inestabiliza. Entonces, por eso nosotros en general, como regla de buen juicio, pues tenemos que seleccionar constantes alfa, ciertamente, pero que sean menor que la unidad, a lo más quizás a la unidad, y mayores que 0. Depende mucho del problema. Muchas veces se puede permitir superar a la unidad, pero en general pues es buena idea mantenerlo en este rango. Si eso sucede, ¿qué va a pasar? Pues si me voy en el sentido contrario, aquí hay que recordar que el gradiente apunta hacia afuera, apunta radialmente hacia afuera del origen. Entonces, como es un método de descenso, vámonos en la dirección contraria. Y entonces nos vamos a ir en la dirección contraria, dependiendo de en qué punto empecemos, por ejemplo aquí, pero dando pasos pequeños. Entonces, en ese sentido, pues podemos empezar a dar pasos pequeños y nos vamos a dar cuenta que vamos a llegar más suavemente hacia el origen, sin rebotar en ningún lugar. Si doy pasos muy grandes, diverjo. Si doy pasos de cierto tamaño, me puedo quedar oscilando, es decir, que puedo quedarme viajando en este círculo un buen rato, ¿verdad? Entonces parece que es un problema del demonio esto, pero no. Entonces solamente es
por no haber seleccionado una alfa adecuada. Bien, entonces vamos a poner en general una constante pequeña, pero si la ponemos muy pequeña, pues los pasos van a ser cada vez más pequeños y corro el riesgo de no llegar o de tardarme mucho. Entonces pues hay que estar ajustando por métodos de prueba y error este parámetro alfa. Bien, si nos damos cuenta, si yo escribo por componente aquí de este método de descenso, si lo escribimos por componente, diríamos que x iésima de k más 1 es igual a x iésima de k en el instante k menos alfa veces la derivada respecto a x iésima del vector x que sea nuestro dominio. Entonces aquí pues estamos pensando que el vector x ya es un elemento de Rn, y esto es entonces válido para i desde 1 hasta n. Esto nos debe resonar ahorita a algo que nosotros conocemos, puesto que nosotros hemos estado entrenando nuestras redes neuronales con algo parecido. En vez de x pues tenemos pesos sinápticos, pero el iésimo peso sináptico en el siguiente instante es igual al peso sináptico anterior más algún alfa por el error jésimo en el instante k por la entrada x iésima. Entonces aquí hay elementos muy relacionados. Vemos el siguiente elemento, vemos el elemento anterior y vemos todo un término de actualización. Es más, incluso vemos alfa. Quizás como diferencia pues podríamos marcar el hecho de que aquí es menos y aquí es más, y el hecho de que tenemos este término en vez de una derivada. Pero vamos a ver en un video siguiente en el que vamos a ver una red neuronal llamada Adaline, Adaptive Linear Element, o Adaptive Linear Neuron, neurona lineal adaptable. Vamos a ver cómo se relaciona con este método del descenso del gradiente. Entonces vamos a recurrir a esta fórmula la próxima vez, pero vamos a presentar nuestro problema en la optimización de los pesos sinápticos para obtener la regla de aprendizaje de este elemento, que se parece sin duda mucho al perceptrón y desde luego tiene sus mismas fortalezas y sus mismas desventajas, y básicamente pues no pueden resolver problemas no separables como el de la hora exclusiva del video anterior. Bueno, pues agradezco mucho su atención, espero que este video les haya sido ilustrativo y les sea útil. Si les gustó, no se olviden darle like y suscribirse para estar al pendiente de más videos, y nos vemos la próxima.